Un lindo y hermoso martes. Muchas, pero muchas bendiciones nuevamente para ustedes. En realidad, ya hemos visto un poquito de esta historia, pero todavía no terminamos con esta promesa. Y ahora, pues, nos toca ver, desafortunadamente, es lo que sucede muchas veces con aquellos que llevan de su momento un mensaje preciso y un propósito. Y ahora pues nos toca ver el descenso de aquella mujer que aún con su esposo pues siempre llevaban ese testimonio, ese esfuerzo de llevar adelante la obra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el estado de su muerte y qué es lo que se prepara después de la muerte de Sara. Y hoy, para atender y ver qué nos dice este capítulo de Génesis acerca de la muerte de Sara, pues nuevamente aquí conmigo está el pastor José Boro. Pastor José, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a ustedes que están ahí en sus televisores, están en sus dispositivos diferentes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí para estudiar juntos la palabra de Dios. Yo creo que hoy tenemos un tema muy interesante, porque se trata de una mujer y de una mujer que tiene tiene una participación en la Biblia que pocos tienen o que pocas mujeres han tenido. Es Sara. Y Sara tiene un papel preponderante en lo que es la vida de Abraham. Es algo que Dios escogió desde el principio y algo que Dios llevó a su fin, y hoy vamos a profundizar en ella un poco más. Pero antes vamos a pedirle la iluminación del Espíritu Santo en esta ocasión. Así que le voy a pedir al Pastor Romero que tenga la oración. Pastor Romero, adelante. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos en este ya día martes. Y ruégote, Padre, que en este momento tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Permítanos, Padre, ver acerca de la muerte de Sara, al saber, Señor, que pues también tú la guiaste en ocasiones, Padre, también tú pudiste, Padre, hablar con ella. Aún, Señor, ver esa sonrisa que ella tuvo, Señor, cuando supo que ella iba a ser ya, Padre, la madre de un hijo, ya que por tantos años ella no había tenido, Padre, ese gozo y esa alegría de que su matriz, Señor, en verdad, fuera anidado ese bebé que tanto deseaba en su vida. Y que ya parece que no, pero al final, Señor, quizás donde ya no había esperanzas, tú le pusiste, Padre, ese milagro a ella y pudo, Padre, con alegría recibir a su bebé en sus brazos. Ahora, Señor, pues vamos a ver qué sucede después de su muerte, qué es lo que pasa en la vida de aquel hombre y a un padre en la vida de su hijo. Ruégote que te quedes con nosotros y que seas tú el que nos dirija en este momento. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Es una gran bendición hablar acerca de este tema de Sara. Y aquí nos menciona Génesis 22-23, que hay un informe ahí que se nos da. Génesis 22, capítulo 22, versículo 23. Si es posible ver como introducción a lo que vamos a hacer en esta ocasión. Y fue Betuel, y Betel fue el padre de Rebeca. Y las genealogías tienen una indicación muy exacta, ¿no? Betuel. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Así que con esa introducción podemos nosotros pensar en el resto de la historia. Que ese resto de historia no es algo que el hombre puede hacer
sino que es Dios quien está haciendo. ¿Ven? Es Dios quien está haciendo. Primero, tenemos a Sara, que aparentemente no le daba hijos a su esposo Abraham. Y ahora, entonces, ya en una época cuando ya la mujer no da a luz por muchísimas razones, ahora Dios trae a luz, trae al vientre una criatura. Y eso es lo que sigo comparando, haciendo un paralelo con lo que es Jesús también. En un único vientre. En un único vientre. Así fue también Jesús. En un único vientre. Y fíjense cómo ahora Sara tiene la situación del dolor que le queda. Cuando su esposo Abraham le cuenta lo que pasó allá en Moria. Ella pensó cómo podía haber perdido su hijo. Y según la historia, esa fue una de las razones por las cuales su corazón se iba quebrantando. Al saber que su hijo iba a ser sacrificado. Pero algo que quiero enfatizar es que Dios era más abundante en explicación con Abraham. Abraham entendía, Abraham sabía. El hecho de él decir que Dios proveería, que Dios sería el mismo sacrificio, él entendía lo que estaba pasando. Y eso es lo que nosotros debemos también entender, que a nosotros hoy se nos dan mensajes escuetos, mensajes cortos, mensajes sin significado. Pero cuando vamos a la explicación, ya sea en el espíritu de profecía o en cualquier otra manera como Dios nos puede explicar, Dios es más amplio. Y él sabía que sí. Y pudo soportar la prueba. Y llevó la prueba hasta lo final, con dolor, con sacrificio. Igual también nos pasa hoy. Abraham pudo haber elegido, pastor, pudo haber elegido cualquiera de sus otros hijos. Pudo haber buscado a Ismael. Porque ¿cómo le voy a quitar su único hijo a mi esposa, que tanto amo y que es mi esposa desde el principio? Pero él sabía lo que había también. La explicación de Dios es amplia. Por eso yo creo que Dios hoy explica también a cada hijo suyo lo que quiere hacer. Lo que ocurre es que nosotros somos muchas veces duros de servicio, como dice la Escritura. Queremos estar con Dios y también queremos estar con el mundo. Queremos con los placeres. Y ahí hay un problema. Y Dios lo que quiere es un corazón contrito, humillado y completo para Él. Es muy diferente. Esta señora Sara, a pesar de su situación, a pesar de que después que Abraham le cuenta lo que pasó, sintió el dolor y fue sufriendo eso hasta el grado de su muerte. Ahora, Abraham también quería algo, y era que su muerta, su esposa, que Dios la había elegido desde el principio con él y que los había elegido a los dos para esta actividad tan sagrada, quedara en tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios prometió desde el principio a él fue Canaán. Y es interesante ahí en la cueva de Macpela, donde está enterrada. Ahí yo estuve en Hebrón. Claro, es un lugar extraordinario. Hasta el día de hoy, ahí hay guardias custodiando esa tumba. Y ahí también está Abraham. Y ustedes saben que Abraham lo tienen esa parte de los orientales, los hijos de Ismael. Tienen a Abraham como su padre único. Y que él prácticamente es el Cristo de ellos.
¿Ven? Entonces, en ese momento del entierro de ella, en la tierra de Macpela, ahí en Hebrón, hoy todavía se custodia ese lugar. Y es un lugar donde usted va y siente allí que hay un celo profundo por estas dos personas, tanto Sara como por Abraham. Y Sara, ya para darle un último punto de Sara, Sara fue fiel en todo el sentido, tanto a su marido como a Dios también. Sara sabía lo que tenía. Sara sabía lo que llevaba. Incluso se pudo haber pensado también que era el Cristo que iba a salvar la humanidad. Pero Dios les reveló que no. Cuando ese ángel del cielo vino a detener la mano de Abraham y decirle, no le hagas daño al muchacho. Ese ángel es el mismo ángel que también bajó cuando Cristo. ¿Eh? Y allí habló y llamó a Cristo desde la tumba también. Es el ángel que Dios tiene también para que te ayude a entender el significado de lo que Dios quiere hacer en tu vida y de lo que Dios quiere que todos juntos estemos en la eternidad, a hacerlo ahora para estar en la eternidad con Él. Pastor Romero. Gracias, Pastor José. En verdad que ver la muerte de Sara está llevándonos a esclarecer un poquito en realidad de lo que fue la vida de Sara antes de su muerte. Y sí, de un modo u otro, creo, ¿verdad?, de que llegó el momento, una vez que Abraham regresó, le contó a Sara lo que había pasado y el pedido que Dios le había hecho. Pero uno se pregunta, bueno, si tanto Sara tenía fe también en Dios, ¿por qué Abraham no le dijo desde un principio lo que iba a pasar? Y esto nos lo describe en verdad la hermana Elena G. de White, Sí. el suceso de ese tiempo en el cual Dios le llama a Abraham y le pide a su hijo. Y lo más lógico, ¿no? Siempre cuando es una pareja en armonía, un matrimonio que vive realmente en fe, casi siempre compartimos las cosas de Dios. Pero también muchas veces, como varones, ocultamos algo a la mujer, y no es que ocultemos cosas malas, ¿no? A veces no hablamos lo que es la profundidad de quizás de nuestra fe o de lo que a veces queremos hacer para la obra de Dios. Porque hoy en día pues Dios no nos habla quizás así como en el tiempo de Abraham. Pero el Espíritu nos induce y nos lleva a hacer cosas que pueden mejorar las cosas en la iglesia. Y a veces no decimos todo a la mujer porque vemos desde allá, desde el jardín del Edén. La mujer fue engañada. El hombre por amor pues no rechazó a la mujer porque sabía lo que le venía. Ahora, vemos en nuestro tiempo, en el tiempo de Abraham, de que es lo mismo. Abraham ahora sabe que tiene que hacer una obra porque es pedida por Dios, pero no le dice a Sara. Mira, ¿cómo lo dice la sierva del Señor? En la historia de la redención, en la página 82 y 83. Miren lo que ella dice. Abraham nada dijo a Sara acerca de la naturaleza de su viaje. O sea, Sara lo vio que se iba y que se llevaba al niño y quizás era costumbre de que Abraham salía con su hijo. Así es. Porque sabía cuánto amaba a Isaac. O sea, Abraham sabía el amor de la madre hacia el hijo. Y bueno, es verdad que madre no ama a su hijo.
Pero había un pedido en el cual no era fácil decirle a Sara. Y dice, y que ese afecto la induciría a desconfiar de Dios y a no entregar a su hijo. O sea, y pienso, ¿no? Y digo, pues... Tenías razón. No, o sea, Sí. En un momento Sí. creo que si Abraham, Sí. le hubiera dicho a Sara, quizás era no tanto desconfiar de Dios, Eso es. pero por la edad de Abraham, quizás Sara le pudo haber dicho, ya estás viejo. Y- O sea, en realidad, ya oyes cosas que no son. ¿Cómo Dios te va a pedir que vayas a sacrificar a nuestro hijo? Y Si más- fue el único. Y más que no era costumbre en que Dios pidiera esas cosas. Pues se imagina, o sea, peor situación. Exacto. Eso era costumbre de los paganos. Y ahora ellos no son paganos. Pues no, pero Abraham ese fue su temor, Ya. ese fue el miedo de que ella renunciara Sí. y obstaculizara el pedido que él de corazón, y como ya decíamos ayer, pues 3 días en el camino que meditaba, que quizás fue pensando, pero lo primero que pensó es cómo saco a mi hijo de la casa, cómo me lo llevo, le digo o no le digo a mi mujer. Y Pastor, que muchas veces, pastor, eso hacemos. O Sí, sea, sí, ¿le digo o claro. no le digo a mi esposa? Es que yo estoy seguro que Abraham dijo, si se lo digo, no me lo va a dejar ir. Pues, Y él conocía a su esposa. por También eso. era brava, ¿no? Una persona que Por- le decía, ¿no? Y ahí está la situación. Bueno, es que él ya desde el momento, cuando ella le pide que se acueste con Agar, Sí. no era también, no fue fácil para Abraham, Ya, porque Abraham amaba a Sara. ya, así es. Y él sabía que era como en un momento romper Ujú, una rectitud con Dios, ujú, porque ujú. eso Dios, sabía él que a Dios no le agradaba. Ya. Entonces, desde Agar ve el carácter de Sara para con Dios. Ujú. Y quizás su temor, pastor, para mí es como que va a desconfiar de Dios. Exacto. O sea, no la voy a llevar a que realmente diga, no, pues sí, Dios Exacto. tiene razón, No, y ve que- y llévalo. Y que me da a entender lo que está haciendo Abraham desde el llamado que Dios le hace allá en la casa de sus padres. El hilo que él trae es conoce la voz de Dios. Exacto, pero eso Sara no lo sabía. Correcto. Y para esa petición, Sí. no era fácil para Sara decirle a Abraham, no, sí, viejito, está bien, llévatelo. No, no. Como dice la sierva del Señor, o sea, él sabía que lo amaba Ujú, y que realmente tenía tanto afecto ujú. que eso no iba a poder ser posible en ese pedido. Por eso ella dice, el patriarca no permitió que el amor paternal lo dominara y lo indujera a rebelarse contra Dios. Mm, O sea, pues en realidad él también amaba a Isaac, claro. pero él sabía que si se decía a su esposa, iba a romperse esa relación de fe que él tenía para con Dios. Ujú. Y por eso ella dice, el mandamiento del Señor había sido calculado para sacudirlo profundamente. Tremendo. O sea, esto fue como yo digo, un marrazo en la cabeza de Abraham. Ujú. Porque ahora está su esposa, está Dios, ama a Dios. Y muchas veces se entiende, ¿verdad? De que la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, el que ame más a mujer, a hijo, Ujú, que a mí, ujú. no es digno No es de digno. mí. Así es. Entonces vemos que todo esto trae una secuencia, en realidad, de ese mensaje de Dios para cada individuo. Ujú, Cada uno vamos a amar a Dios de una manera quizás diferente. ujú, Y que a veces la fe del otro no puede ser la misma fe. Aunque convivamos, comamos juntos, dormamos juntos, no va a ser la misma fe. Por Así eso es. la salvación va a ser individual. Así es. Y si Abraham tomó una decisión de decir, no, o sea, amo a mi mujer, amo a Sara, pero tengo la seguridad de que si le comento como pareja, como mujer, le digo lo que ahora estoy viviendo, estoy sufriendo, estoy pasando, porque Dios me pide algo
y Dios siempre me ha cumplido. Así es. Entonces, tengo Así que es. hacerlo. Por eso no puedo comunicarle a Sara lo que ella me está diciendo. ¿Ok? Y lo que Dios le había dicho, mira lo que Dios le había dicho. A ver si podemos ver de nuevo esa cita. Miren, dice, toma ahora a tu hijo. Esa era la palabra que resonaba en la cabeza de Abraham. Yeah. Y entonces, como para probar un poco más su corazón, fíjense hasta dónde llegó Dios con Abraham. Añadió, tu único, o sea, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Es decir, al único hijo de la promesa. Y ofrécelo allí en holocausto. Yeah. Wow. O sea, en realidad que era duro. Aparte de que le dice el hijo de la promesa, el que yo te di. Y claro. Es que, pastor, al decirle tu único, está indicando ahí claramente que aunque él tiene otros hijos, el verdadero y real de la promesa y el único en su clase era Isaac. El único Claro. en la clase que Dios quería trabajar. Así es. O sea, era el hijo prometido en la Ajá. cual iban a venir naciones. Claro, Ajá. de Ismael se dijo lo mismo. Correcto. Pero el pueblo de Dios iba a ser de Isaac. Correcto. Exactamente. Correcto. Los otros, pues, iban a ser también por bendición del Señor. Así es de que es. son decisiones muchas veces, mis hermanos, que a veces tenemos que tomar. Dios, aún como pareja, aunque trabajemos juntos, pero un día vamos a tener que tomar decisiones propias. Así es. Sin quizás, por no herir el corazón de la pareja, quizás para que se cumpla en realidad la vida de Dios en nosotros, tenemos que ocultar ciertas cosas a nuestras parejas. Y si tú crees que en realidad Dios está contigo, entonces tú prefieres o debes de preferir honrar el nombre de Dios. Amén. Y no buscar el apoyo de tu pareja, que sabes que muchas veces duda de Dios y que te ha traído dudas a ti mismo. Por eso, hoy en día, ¿verdad? Esta muerte de Sara, si Dios nos habla de la muerte y de su vida antes de la muerte, es porque Dios también un día va a tener tu historia y la mía y va a ser escrita para Así que es. se recuerde las buenas obras y las buenas decisiones que nosotros llegamos a Así hacer. es. Si es que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Hasta mañana.